Buen día, compañeras y compañeros legisladores, siendo las 9:18 del día 11 de diciembre del 2019, estando reunidos en el Salón de la Coordinación de Morena del Palacio Legislativo, les doy la más cordial bienvenida a la sesión extraordinaria de la Comisión Legislativa de Estudios Legislativos y Reglamentos de la 62ª Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Para continuar y de conformidad con lo establecido por el artículo 77, numeral 1, fracciones 2 y 6 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, me permito solicitarle al diputado secretario de la Junta Directiva se sirva tomar la lista de asistencia para verificar la existencia del quórum legal para sesionar válidamente. Como le digo, presidente, procedo a tomar lista de asistencia. Diputada Erika Pérez García, diputada Mirza Flores Gómez, diputada María López Chávez, diputada María Torres, diputada Martín García, presente. Chávez, presidenta, que estamos 5 integrantes de la comisión, 5 presentes de los 7 integrantes de la comisión. Gracias, diputado. Para antes de declarar quórum legal, se da cuenta que llegó a esta presidencia justificante de inasistencias de la diputada Claudia Murguía Torres y de la diputada Mirza Flores Gómez, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueban. Aprobado. Se da cuenta que se encuentran 5 de las y los legisladores vocales, por lo que se declara quórum legal y se da inicio a la sesión. Para continuar, me permito solicitarle al diputado secretario de la Junta Directiva de lectura del orden del día que se propone para someterlo a votación. Como lo indica presidenta, procedo a dar lectura al orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Número 2, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, discusión y en su caso aprobación de las actas de sesiones de la sesión ordinaria conjunta de la Comisión Legislativa de Estudios Legislativos y Reglamentos y Gobernación y Fortalecimiento Municipal de fecha 29 de octubre del 2019, de la 11ª sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Estudios Legislativos y Reglamentos en conjunto con la Comisión de Movilidad y Transporte de fecha 7 de noviembre del 2019, de la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos de fecha 26 de noviembre del 2019. 4. Discusión y en su caso aprobación de dictámenes presentados por el órgano técnico. 4.1. Dictamen de acuerdo legislativo que desecha la iniciativa de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley sobre los Derechos y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, marcada con el número de Infolec 2268/62. 4.2. Dictamen de decreto que resuelve la iniciativa de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de los Símbolos Oficiales del Estado de Jalisco, marcada con el número de Infolec 594/62. 4.3. Dictamen de acuerdo legislativo que desecha la iniciativa de decreto que reforma los artículos 11, 15, 16, 20 y 22 de la Ley para la Protección y Apoyo de las Mujeres Jefas de Familia del Estado de Jalisco, identificado con el número de Infolec 2403/62. 4.4. Dictamen de decreto que aprueba la iniciativa que propone crear el organismo público descentralizado denominado Plataforma Abierta para la Innovación y Desarrollo de Jalisco y que expide la ley orgánica identificada con el número de Infolec 3521/62. 5. Discusión en su caso aprobación de dictámenes en adhesión con otras comisiones. 5.1. Dictamen de ley elaborado por la Comisión de Educación y Cultura y Deporte que reforma el artículo 7 de la Ley de Mecenazgo Cultural del Estado de Jalisco, identificado con el número de Infolec 2060/62. 5.2. Dictamen de ley elaborado por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte que reforma los artículos 1, 3, fracción 10, 6, fracción 15, 26, fracción 4 y se adicionan las fracciones 8, 9, 10, 11 al artículo 35 de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, identificado con el número de Infolec 2033/62. 5.3. Dictamen de decreto elaborado por la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo que reforma la Ley Orgánica de la Agencia del Estado de Jalisco, identificada con el número de Infolec 3268/62. 5.4. Dictamen de acuerdo legislativo elaborado por la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo que desecha la iniciativa que pretendía reformar los artículos 70 y 93 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, identificado con el número de Infolec 2061/62. 5.5. Dictamen
elaborado por la Comisión de Desarrollo Productivo Regional, que expide la Ley Agroalimentaria del Estado de Jalisco y deroga diversos artículos de la Ley de Acuacultura y Pesca para el Estado de Jalisco y sus municipios, identificado con el número de Infolec 34-62. 6. Discusión en su caso aprobación de los acuerdos internos. 6.1. Programa Anual de Trabajo 2019-2020 de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. 7. Comunicaciones recibidas. 8. Clausura. ¿Cuánto, Presidenta? Muchas gracias, diputado. Se pone a consideración de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos el orden del día y en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Habiéndose desahogado el punto anterior del orden del día, se procede con el tercer punto consistente en discusión y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de la sesión ordinaria conjunta de las comisiones legislativas de estudios legislativos y reglamentos y gobernación y fortalecimiento municipal de fecha 29 de octubre del 2019, de la 11ª sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Estudios Legislativos y Reglamentos en conjunto con la Comisión de Movilidad y Transporte de fecha 7 de noviembre del 2019, de la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos de fecha 26 de noviembre del 2019. Se les pregunta si tienen alguna observación. No habiendo observaciones y con base en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a su consideración omitir su lectura y en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Para continuar les pregunto si es de aprobarse sus contenidos y en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Para continuar, se procede con el punto número 4 del orden del día, consistente en discusión, en su caso aprobación de dictámenes presentados por el órgano técnico de la Comisión relacionados en los puntos del 4.1 al 4.4 del orden del día. Por tanto, con base en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a su consideración omitir sus lecturas y en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. En consecuencia, para continuar con base en el artículo 157, 183 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta discusión en lo general, en lo particular, artículo por artículo, los anteriores dictámenes, por lo que se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, les pregunto si es de votarlos en conjunto o por separado. Yo propongo que el 4.4 se vote por separado y los demás en conjunto. Ok. ¿Sí? Es para el OPD de innovación, el 4.4. Se van a hacer observaciones. ¿No las quieren aquí, no? No habiendo oradores, se procede a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto de los dictámenes marcados con los puntos del 4.1 al 4.3 del orden del día, por lo que se le pide al secretario de la Junta Directiva, al diputado Gerardo Quirino, por favor tome el sentido del voto. Como le indico a la Presidenta, procedo a tomar el sentido del voto de los dictámenes marcados 4.1, 4.2 y 4.3. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Marister López Chávez. Diputado Jonadab Martínez García. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. Y el de la voz, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, a favor. Tenemos 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Presidenta. Con 5 votos a favor, se declara aprobados los dictámenes identificados con los puntos del 4.1 al 4.3 del orden del día y se ordena remitirlos a Asamblea para efectos. Ahora se procede a tomar el sentido del voto de manera nominal del 4.4, por lo que le pido al secretario tome el sentido del voto, por favor. Diputada Erika Pérez García. A favor con modificaciones en segunda lectura.
Diputada Marister López Chávez. Diputado Jonadab Martínez García. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. Y de la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 2 votos proponiendo modificaciones en segunda lectura. Gracias, diputado. Con 5 votos a favor, 2 con modificaciones en segunda lectura, aprobado el dictamen marcado con el número 4.4 del orden del día, se ordena remitirlos a asamblea para efectos. Para desahogar el quinto punto del orden del día consistente en discusión, en su caso aprobación de los dictámenes en adhesión con otras comisiones detallados en los puntos del 5.1 al 5.5 del orden del día, con base en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a su consideración omitir sus lecturas y en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Les consulto a los vocales votarlo en conjunto o por separado, favor de manifestarlo. Por separado, el 5.5. Separado. Ok. En consecuencia, para continuar con base en el artículo 157 y 183 relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a discusión en lo general y en lo particular, artículo por artículo, los anteriores dictámenes en adhesión con otras comisiones identificados en los puntos del 5.1 al 5.4 del orden del día, por lo que se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, 5.1 al 5.4. no habiendo oradores, se procede a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto de los anteriores dictámenes, por lo que le pido al secretario de la Junta, diputado Gerardo Quirino Velázquez, por favor tome el sentido del voto. Procedo, Presidenta, a tomar el sentido del voto de los dictámenes marcados con el 5.1 al 5.4. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Marister López Chávez. A favor. Diputado Jonadab Martínez García. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. El de la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Presidenta. Muchas gracias. Aprobado los dictámenes identificados con los puntos del 5.1 al 5.4 del orden del día. Con 5 votos a favor, se ordena remitirlos a asamblea para efectos. Ahora, en consecuencia, para continuar con base en el artículo 157 y 183 relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a discusión en lo general y lo particular, artículo por artículo, el dictamen marcado con el número 5.5 del orden del día, por lo que se abre el registro de oradores. Se le da el uso de la voz a la diputada Marister López Chávez. No me gusta el texto. Sí, haciendo palpable o patente en este preciso momento, en cuanto se tiene que votar el dictamen dentro de esta comisión del 5.5 referente a la creación de la ley orgánica la ley agroalimentaria para el estado de Jalisco. Yo quisiera puntualizar para que se entienda el sentido del voto de la fracción parlamentaria Morena, porque comparto con mi coordinadora, la diputada Erika Pérez. Compartimos la preocupación respecto de esta ley o de esta iniciativa enviada el 23 de octubre por el señor gobernador del estado de Jalisco, misma que en efecto no se nos hace negativa, al contrario, creo que es un excelente proyecto proyecto de avance para el estado de Jalisco en esta materia. Sin embargo, llegando a la Comisión de Desarrollo Productivo y Regional esta iniciativa, pues resulta que se hace un compromiso verbal y se hace un compromiso público de los diputados de no aprobarla con prontitud, que se hicieran mesas de trabajo, que se hicieran mesas de análisis, sobre todo no para los diputados, sino para una socialización en cuanto a al sector al que involucramos con esta ley. Entonces, su servidora y la fracción de Morena hemos estado platicando al respecto y hay muchos puntos que nos han estado preocupando de esta ley. Puntos que ya se hablaron, que ya se platicaron, algunos que ya inclusive nos aceptan modificaciones en el propio dictamen, lo cual celebro porque hay un buen diálogo en ese sentido. Pero subsiste la preocupación de que hay muchos puntos que no se están tocando. Y voy a poner sobre la mesa solamente uno a efecto de entender por qué el Grupo Parlamentario Morena o las 2 diputadas de Morena en esta comisión nos vamos a abstener
de votar a favor o en contra, pero sí nos vamos a abstener de votarla precisamente porque queremos hacer algunas modificaciones o declaraciones al respecto en la segunda lectura de la ley. Número uno, nos preocupa el hecho de que esta ley esté creando un organismo público descentralizado y que no haya una definición en la propia ley de la ley orgánica ya de la OPD. No hay puntualizaciones de situaciones como el tránsito o la forma en la que tienen que acaparar o agarrar o participar a los pequeños y medianos agricultores, productores, respecto de la ley o del tránsito, de todos los requisitos que implica el crear, por ejemplo, un laboratorio de certificación, las propias licitaciones de los laboratorios de certificación y los requisitos que parece ser que no le van a dar la suficiente posibilidad a los pequeños agricultores porque se pueden ahogar en el proceso. Desconfío en ese sentido de las posteriores legislaciones o de la posterior reglamentación de esta ley porque no hay reglas claras al respecto. Y sí me preocupa que después no sean tomados en cuenta los sectores más vulnerables. Puntualizaciones que se cambiaron de última hora en un dictamen que nos hicieron llegar hoy es miércoles, el día lunes por la tarde. Puntualizaciones como, por ejemplo, el hecho de que estábamos invadiendo con esta ley, estamos invadiendo la esfera municipal en cuanto a los rastros municipales. Entonces, parece ser que se considera y se modifica, pero habrá que concretar otro tipo de situaciones al respecto. Otra es que nos parece que es una ley que está a espejo con las funciones o las facultades que tiene ya el gobierno federal al respecto de esta situación. Entonces, hay otras situaciones como cuestiones discrecionales, como el hecho de los adeudos que se les pudieran condonar o perdonar o disculpar a terceros, que parece ser que en eso tiene que haber consideraciones de los porqués. Sí hay otras leyes que lo regulan, pero sí me gustaría que fuéramos mucho más puntuales en esta. Digo, es exhaustivo lo que pudiera decir en este momento, no lo voy a hacer, no voy a puntualizar detalle por detalle porque de eso no se trata en este momento, pero sí quisiera que se entienda el por qué nos abstenemos de votar, porque sí creemos que es un buen proyecto. Pero número uno, no se hizo lo debido con la ley. La Comisión de Desarrollo Productivo y Regional se aprobó en una sesión extraordinaria en caliente, lo que habían prometido que no se iba a hacer. Hay mesa de trabajo donde se dijo que se iban a hacer mesas de diálogo con el sector involucrado y se hizo una mesa donde yo estuve presente, una y donde estuvieron representantes solamente de asociaciones. 2 mesas no son suficientes para elaborar o ver o poner a disposición de una ley que le va a cambiar la vida al sector agroalimentario en Jalisco. Yo creo que no se trabajó como se había dicho que se iba a trabajar. Yo creo en el proyecto, estoy de acuerdo en el proyecto, pero no me gustan las formas en que en este Congreso se trajo esta ley el 23 de octubre y se está aprobando hoy sin mesas de diálogo ni de análisis con el sector involucrado. Para mí es cuanto y en ese sentido me voy a abstener. Muchas gracias, diputada. No habiendo, le doy el uso de la voz al diputado Ricardo Rodríguez. Muchas gracias, diputada presidenta. Yo quiero hacer solamente una observación en cuanto a un transitorio, pero antes no puedo dejar pasar el hacer un comentario en relación a lo que aquí se ha planteado. Yo recuerdo en la reunión que nos convocó el Ejecutivo del Estado aquí a Palacio de Gobierno, en donde se presentó este proyecto, destaco lo siguiente. Por un lado, el cómo nos hacían una solicitud y cómo quien estaba ahí representándonos a los diputados, que era el presidente de la Comisión de Agricultura, se llama la comisión, el diputado Eduardo,
se nos hizo el planteamiento de que pudiéramos trabajar esta ley en lo que quedaba del año, esta iniciativa en lo que quedaba del año, con el objetivo de que pudiera entrar en vigor el día 1 de enero del año 2020. Hubo una solicitud expresa, hubo un compromiso por parte de quien preside esa comisión y de quien nos ha llegado este dictamen para adherirnos. Yo también destacaría que la iniciativa que se presentó por parte del Ejecutivo fue una iniciativa que no se realizó en el escritorio, y lo pudimos comprobar en esa reunión, en donde estaban representantes de diversos sectores productivos, empresariales y demás. Es decir, la propia iniciativa ya traía un trabajo de socialización, de acuerdos con los distintos grupos interesados en este tema. Y además sé que se realizaron, yo no estoy en esa comisión, lo decía ahorita la diputada, algunas mesas de trabajo para poder terminar revisando los temas que hacían falta. No obstante esto, yo destaco la buena voluntad que menciona la diputada en el sentido de que se van a abstener porque consideran que el espíritu de esta iniciativa es positivo. Yo en todo caso recomendaría que nos diéramos la oportunidad para que esas dudas que se tienen, que yo creo que son dudas sanas, pero creo, por lo que yo he escuchado sobre este tema, que tienen respuestas muy claras y concretas, pues que hiciéramos un trabajo de aquí a que se pudiera estar votando en el Pleno para que quedaran satisfechas esas dudas. Les pongo un ejemplo. Sí es cierto que muchos de los temas que vienen en esta ley son un reflejo o espejo, creo que era la palabra que mencionaba la diputada, de algunas facultades que tienen a nivel federal. Sí es cierto, pero precisamente para eso se hizo la ley, porque a nivel federal, no soy experto en esta materia, pero no sé si se llama Senacica o algo así. Senacica. Que ellos son quienes tienen esas facultades y capacidades, no las pueden satisfacer por su estructura tan pequeña, su falta de presupuesto, no tienen capacidad de llegar a todos los lugares del país. Y precisamente en un diálogo del Ejecutivo estatal con el Ejecutivo federal, se llegó al acuerdo de que se pudiera crear esta ley y a través de convenios, ya con esta ley, a través de convenios se pudieran estar realizando aquí en Jalisco las actividades que se tendrán que hacer a nivel federal, pero que no existe la capacidad ni en Jalisco ni en ningún otro lugar de hacerlo. Pero pongo esto como ejemplo de que la duda es sana, pero que en todo caso podríamos encontrar una respuesta positiva. Yo en todo caso ofertaría el que pudiéramos realizar este ejercicio de aquí a que se pudiera votar en el Pleno. Y si me permiten hacer un comentario, de cara a segunda lectura, yo estaré planteando el que se haga una modificación al transitorio, creo que es el primero del dictamen, en virtud de que la iniciativa mencionaba que esta ley entrara en vigor 180 días posteriores a su publicación. Ya el dictamen que nos mandaron para adherirnos dice que entrará en vigor el día 1 de enero del año 2021, cuando en todo caso debería de ser que entrara en vigor el 1 de enero del año 2020. Entonces yo estaré presentando esa modificación, o estaremos algunos diputados presentando esa modificación en el Pleno, pero lo quiero hacer mencionar aquí para que no se pueda prestar a confusión en tanto se hace el proceso legislativo para ser votado. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ricardo Rodríguez. Se le da el uso de la voz a la diputada María Esther López Chávez. Con ese mismo ánimo, diputado, voy a hacer una pregunta aprovechando su presencia, siendo el presidente de la Comisión de Hacienda en este Congreso. Una de las preguntas que yo le hice en esa mesa de trabajo al representante de SADER, aquí en el Congreso, en esa mesa, era precisamente que estaban creando para que entrara en vigor en el 2020 una agencia, tanto la ley como la agencia, la creación de una agencia, y ya estaba presupuestada o no estaba presupuestada. Mi pregunta era, ¿hay presupuesto? Porque estamos por aprobar precisamente el de egresos del Estado. Y me contestó él que sí estaba contemplada. En la mesa de trabajo públicamente me dijo, sí hay presupuesto para su creación. Mi pregunta era, ¿cómo es posible que se haya presupuestado un proyecto que no estaba aprobado en el Congreso? Y creo que la respuesta él la dijo que no precisamente especificaba para esto, pero que había el fondo. Entonces, la pregunta es ahora,
hacia dónde se van a ir esos fondos que se habían contemplado para esto, si la intención ahora es dejarla hasta el 1 de enero del 21, ¿no? La propuesta última que había era que se trasladara al 2021. Lo que manifestó que es un error, por eso vamos a proponer que se... Ah, perfecto, estamos de acuerdísimo entonces. Sí, estamos en todos los puntos, ¿eh? Estamos en todos los puntos cuidando todos los detalles de esta situación, y yo creo que lo que no ve uno lo vemos otros, y estamos en ese ánimo y adelante. Gracias. Se le da el uso de la voz al diputado Jonadab Martínez. Buenos días, muchas gracias. Quisiera abonar a lo que dijo el diputado Ricardo Rodríguez y sensibilizar la importancia que tiene esta reforma con todo su contexto que conlleva, valga la redundancia, porque lo que a mí sí me ha tocado testificar es que las mismas autoridades del gobierno federal han reconocido el esfuerzo, el trabajo que está haciendo de manera local esta secretaría, sin menospreciar a los demás secretarios que integran el gabinete. Creo que el trabajo que está haciendo Alberto Esquer como titular de esa secretaría es ejemplar, porque no solamente está visualizando un escenario local, sino está intentando impulsar a esos que no han tenido la oportunidad en otras ocasiones o en tiempo pasado de poder exportar su producto, recordando que Jalisco no es nuevo, es el llamado gigante agroalimentario, y creo que este tipo de reformas nos puede dar al Estado un impulso para que esos pequeños, medianos y grandes ya empresarios y agricultores puedan crecer con mayor facilidad. Y sí, también, aunque ya lo dijo el diputado Ricardo, recordemos que esto es una ley espejo, porque es una ley general, y las leyes generales obligan a los estados a homologar o armonizar sus legislaciones locales. Por eso es que gran parte de este complejo legislativo es que toma como referencia la instancia federal, precisamente para tomar y agilizar los procesos, porque aunque ya lo ha platicado el secretario de la CEDER con diferentes diputados y diputadas, pues bueno, hay todo un proceso para un pequeño o mediano empresario que tiene que ir al centro de la ciudad o al centro de nuestro país a hacer trámites que con esta agencia local, que cumplirá con las certificaciones en materia local, podrá ya evitar toda una ruta procesal y agilizar ya más las oportunidades de crecimiento y expansión. Eso es, creo que lo importante que lleva eso. Yo aplaudo mucho las observaciones que hizo la diputada María Esther, porque nos ayudarían a mejorar que la redacción de este documento sea más adecuado, pero sí buscar que en el buen ánimo podamos estas dudas aterrizarlas, como ya lo expuso el diputado Ricardo, para que todo quede muy claro y que en segunda lectura podamos tener un dictamen y que todos celebremos este paso que lleva el Estado, porque al final es un resultado de todo el Congreso del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Pregunto a los integrantes de la comisión si está suficientemente discutido este punto. Por lo que le pido al diputado Gerardo Quirino Velázquez, por favor, tome el sentido del voto de manera nominal del dictamen marcado con el número 5.5 del orden del día. Como lo indica Presidenta, procedo a tomar el sentido del voto del dictamen marcado con el número 5.5. Diputada Erika Pérez García. Diputada María Esther López Chávez. Diputado Jonadab Martínez García. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. Y la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez, a favor. Tenemos 3 votos a favor, 0 en contra y 2 en abstención, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Aprobado el dictamen identificado con el punto número 5.5 del orden del día, con 3 votos a favor, 2 en abstención, 0 en contra. Se ordena remitirlo a Asamblea para efectos. Para desahogar el 6º punto del orden del día consistente en discusión, en su caso aprobación, de acuerdo interno detallado en el punto 6.1 del orden del día, que se refiere al Programa Anual de Trabajo 2019-2020 de la Comisión Legislativa de Estudios Legislativos y Reglamentos, con base en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a su consideración omitir su lectura y en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado.
Para continuar con base en el artículo 157, 183 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a discusión lo general en lo particular, artículo por artículo, el anterior acuerdo interno identificado con el punto 6.1 del orden del día, por lo que se habla el registro de oradores. No habiendo oradores, se procede a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto del anterior acuerdo interno, por lo que le pido al secretario de la Junta Directiva, al diputado Gerardo Quirino, por favor tome el sentido del voto. Como lo indica, Presidenta, procedo a tomar el sentido del voto del punto marcado con el 6.1, programa de trabajo. Diputada Erika Pérez García. Diputada Maristel López Chávez. Diputado Juan Adán Martínez García. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. Y el de la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Aprobado el acuerdo interno identificado con el punto 6.1 del orden del día. Con 5 votos a favor, 0 en contra, 0 en abstención, se ordena remitirlo a Asamblea para efectos. Para continuar, se procede con el desahogo del punto 7º del orden del día, consistente en cuenta de las comunicaciones recibidas y el trámite correspondiente, para lo cual esta presidencia da cuenta que el documento que contiene la lista de comunicaciones correspondientes se circuló con la debida anticipación, por lo que, con apoyo en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se pone a su consideración omitir su lectura y en votación económica les pregunto si se aprueba. En votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 77, numeral 1, inciso 1 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, procede a informar a los vocales del presente asunto y proponer que las comunicaciones recibidas se deriven al órgano técnico auxiliar para la formulación de los proyectos de resolución que en derecho correspondan, en los términos del numeral 102 del cuerpo de leyes invocado. Entonces, se pone a su consideración la cuenta de comunicaciones y el trámite que se propone en votación económica. Les pregunto si se aprueba. Aprobado. Se ordena derivarlo por oficio las comunicaciones antes descritas al órgano técnico de la comisión. En el desahogo del punto número 8 del orden del día, relativo a asuntos varios, se consulta a las y los vocales si tienen algún asunto por tratar. No habiendo más asuntos por tratar, habiéndose desahogado el orden del día, siendo las 9:50 de este día 11 de diciembre del 2019, se da por concluida esta sesión extraordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Muchas gracias.